Muy bien, abra su Biblia por favor a Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36, y mientras usted abre su Biblia, yo oro una vez más y le pido al Señor que nos dirija en el estudio de la misma. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos que por el poder de tu Espíritu nos enseñes lo que tengas en esta sección de las Escrituras que vamos a ver hoy para nosotros, y que podamos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, aplicarlo a nuestras vidas de acuerdo a como tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio en Génesis, y hoy vamos a estudiar el capítulo 36 porque la semana pasada terminamos el capítulo 35. Así es que suena lógico, ¿no creen? Acabamos de terminar el capítulo 35, seguimos con el capítulo 36, pero el capítulo 36 y capítulos siguientes es una transición en el libro del Génesis. Porque aquí con el capítulo 36 se nos va a presentar todo lo que es la descendencia de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Y después, cuando entremos en el capítulo 37, vamos a comenzar con la sección en la cual es presentado José, aquel joven que su padre amaba mucho, al que le hizo una túnica de muchos colores. Fue el onceavo de los varones que le nacieron a Jacob, casi el último, y uno de los hijos a los que se nos dice que amaba más que a todos los demás. Y con eso comienza una nueva etapa en el libro de Génesis, porque ahí vamos a ver entonces la historia de cómo Dios va a sacar a los hijos de Israel de Canaán y los va a llevar por necesidad a Egipto, y se van a pasar ahí 400 años, ¿sí? Y entonces van a volver a la tierra de Canaán una vez que hayan estado en Egipto durante ese tiempo. Y el que los salva, por así decirlo, es José. Él va a ser para el pueblo de Israel, para los hijos de Jacob, va a ser un tipo de Cristo, va a ser un tipo de Jesús, que va a venir a librarlos, a salvarlos del hambre que va a azotar en todo el mundo, bueno, menos el mundo conocido de ese tiempo. Entonces hoy, Génesis 36, si usted alguna vez ha leído Génesis 36, va a ver que hay un montón, hay una lista de nombres ahí medio extraños. Y como siempre digo, cuando llegamos a alguna lista de nombres, si está embarazada o si conoce a alguien que está embarazada y todavía no le pone nombre a su niño, aquí puede encontrar una serie de nombres que quizás le guste. Así es que si eso sucede, acuérdese dónde lo escuchó primero, y luego me dice cómo le puso a su niño. Pero no le hace que veamos simplemente nombres. La palabra de Dios tiene algo que enseñarnos en cada una de sus páginas. Y aquí, al estudiar acerca de los descendientes de Esaú, vamos a ver algo acerca de Esaú que vimos quizás desde el principio, pero que ahora se va a consolidar más y lo vamos a ver más claramente. Entonces vamos a comenzar. Versículo 1 de Génesis 36. Dice: estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom. Les recuerdo que yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea, así es que quizás ahí sea un poco diferente, el lenguaje es un poco más moderno y creo que se entiende mejor. Pero nos dice que estos son los descendientes de Esaú, que también es Edom. Entonces, cuando vemos el nombre de Edom y cuando vemos el nombre de Esaú, podemos deducir entonces que estamos hablando de la misma persona. Después de que Esaú muera y que se le llame a alguien Edom o que es de Edom, simplemente quiere decir que es descendiente de Esaú. Y sabemos que Edom quiere decir rojo. Esa es básicamente la traducción del nombre Edom, es rojo. Así como nosotros aquí en América tenemos la Cruz Roja, por ejemplo, en Israel tienen la estrella roja. Y eso es lo que la llaman, la estrella Edom. La estrella roja es lo que vemos allá en las ambulancias y en todos los vehículos de emergencia que ayudan a la gente que está en accidentes y todo lo demás. Y se le puso rojo, le dieron ese nombre porque cuando él vendió su primogenitura a su hermano menor, se la vendió, se la cambió por un plato de comida roja. Muchos piensan que son lentejas, que eran lentejas las que le vendió a Jacob, o las que le dio Jacob a cambio de su primogenitura. Eso lo podemos ver en Génesis 25:30, pero por eso se le llamaba
Edom. Versículo 2 dice: estas son las mujeres que Esaú tomó de las hijas de Canaán: Adá, hija de Elón, elitita; Aholibama, hija de Aná, el hijo de Sibón, el Givita; y Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. El hijo de Adá le dio a Esaú, Adá le dio a Esaú fue Elifaz. El hijo que le dio Basemat fue Reuel. Y vamos a ver aquí que hay un sinnúmero de nombres y de hijos que se le dan a Esaú y que se le dan a los hijos de Esaú. No tiene mucha importancia el saber quién era hijo de quién exactamente, pero algunos de los nombres son especiales o son dignos de notar porque tienen algo que ver con la historia de Israel después. Versículo 5 dice: a Aholibama le dio a Jeús, Jalán y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, y así se separó de su hermano Jacob. Y es que no podían habitar juntos, porque los bienes de ellos eran muchos. Por causa de sus ganados, la tierra en donde vivían no los podía sostener. Así que Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es también Edom. Una vez más se nos recuerda, Esaú es Edom. Y noten lo que nos dice aquí. Se nos dice que los bienes de ellos, los bienes de Jacob y de Esaú, eran muchos y no podían habitar juntos. Una de las cosas que vemos en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento y en algunos de los personajes que se nos presentan, es que Dios nos muestra aquí no solamente que ama a aquellos que Él eligió para de alguna manera tomarlos como parte o ponerlos como parte del plan divino que Él tenía para la redención de la humanidad, pero también tomó a algunos de aquellos que no eran parte de ese plan. Y podemos ver que aun cuando no eran parte de ese plan, de todas maneras fueron grandemente bendecidos por Dios, o cuando menos Dios les permitió que tuvieran grandes bendiciones. La misma descripción que se nos da aquí de todos los bienes que tenía Esaú es la misma descripción que se nos da de todos los bienes que tenía Isaac. Entonces pudiéramos preguntarnos, entonces, ¿cuál era la importancia de la primogenitura? Si tanto el uno como el otro fueron bendecidos tan grandemente en lo material, ¿cuál era la importancia de la primogenitura? Bueno, en este caso la importancia de la primogenitura era que a través de aquel que llevara el título de la primogenitura iba a descender, se iba a llevar a cabo la descendencia del que finalmente iba a ser el Mesías. Esa era la importancia de la primogenitura. Pero Dios, que sabe todo del principio y hasta el fin, de acuerdo a su presciencia, no presencia, presciencia acerca de los caracteres tanto de Jacob como de Esaú, escogió a Jacob para que a través de él la descendencia del Mesías se diera. Entonces es muy importante que veamos esto, porque vamos a verlo y vamos a decir, ok, pero si a Jacob lo rechazó, entonces ¿por qué Jacob es tan bendecido? Bueno, la palabra de Dios nos dice muy claramente que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sí, la palabra de Dios nos dice muy claramente que Dios hizo a los ricos y Dios hizo a los pobres. Y el hecho de que alguien sea rico no quiere decir que está bien con Dios, y el hecho de que alguien sea pobre no quiere decir que esté mal con Dios. Así como ser pobre no quiere decir que estemos bien con Dios, por humildes, entre comillas, que seamos, porque desafortunadamente a veces igualamos la pobreza con la humildad, pero hay muchos pobres muy soberbios también y orgullosos, ¿verdad? Y del otro lado de la moneda hay muchos ricos muy humildes que de hecho saben cómo usar sus riquezas, pero riquezas o no son ni señal de que estamos bien con Dios o que estamos mal con Dios. Y pobres o no, tampoco es señal de que estemos bien con Dios o que estemos mal con Dios. Entonces tenemos que ver el trasfondo, tenemos que ver el propósito de Dios. Entonces aquí se nos dice que los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos.
¿Se acuerdan de lo que le preguntó Esaú a su padre, Isaac, después de que éste le dio la bendición del primogénito a su hermano Jacob? ¿Se acuerdan lo que le preguntó? Cuando él vino y quiso ser bendecido por su padre, porque sabía lo que eso significaba materialmente, viene a él y después de que se da cuenta que su padre ya le dio esa bendición a Jacob, le dice en Génesis 27 y el versículo 38, le dice: Esaú respondió a su padre: Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Esaú estaba pensando en que la bendición que su padre había dado a Jacob significaba que él estaba siendo condenado a ser pobre, a no tener absolutamente nada, y que su hermano Jacob iba a tenerlo todo y que de alguna manera él iba a depender de su hermano Jacob. Pero eso, como vamos a ver ahorita, eso no es lo que sucedió. ¿Recuerdan la contestación de Isaac a Esaú cuando le hizo esta pregunta? En Génesis 27:39 se nos dice: entonces Isaac su padre le respondió así: tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Noten lo que le dice: tendrás tu habitación, o sea, vas a habitar, vas a vivir en lo mejor de la tierra, vas a habitar en una buena tierra, vas a habitar en una tierra fértil, vas a habitar en una tierra que va a dar muchos frutos, en la cual vas a encontrar bendición. Y luego le dice: y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Recuérdense que vivían en un desierto. Buena tierra y agua significaba cosechas. Lo que quería decir entonces que Esaú iba a tener cómo ganarse la vida, pero le iba a costar trabajo. No como Jacob, que básicamente se le dio lo que su padre tenía, pero porque tuvo que huir, nos damos cuenta de que tuvo que trabajar arduamente también por lo que llegó a poseer. Sí, una vez que volvió podía recibir la herencia que su padre le hubiera dejado porque le pertenecía a él como el primogénito. Pero podemos ver que tanto el uno como el otro tuvo que trabajar arduamente para lograr todo lo que tuvieron. Y esto nos debe de abrir los ojos a nosotros acerca de cómo todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para poder nosotros también prosperar y tener las cosas que necesitamos. Sí, a veces creemos que la bendición de Dios es que todo caiga del cielo, todo venga del cielo, todo sea de una manera sobrenatural, y de repente lleguemos al banco un día y nos digan que en nuestra cuenta de cheques hay $1,000,000 y no sabemos cómo llegó ahí. No, Dios nos dio talentos, Dios nos dio habilidades, Dios nos dio diferentes dones que podemos usar primeramente para su gloria y luego para proveer para nuestras necesidades. Y Dios bendice a cada uno de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su plan. Sí, si Dios no me ha bendecido a mí grandemente materialmente, no quiere decir que me ame menos que aquel que sí bendijo. Lo que quiere decir es que Él tiene un plan diferente para mí y Él me va a dar a mí las cosas que yo voy a necesitar para llevar a cabo ese plan. Ahora, aquellos que sin seguir el plan de Dios reciban muchísimos bienes y muchísimas riquezas, ellos están en un predicamento, ellos están en una encrucijada, porque sin conocer a Dios y sin saber la voluntad de Dios van a tener que hacer cosas con esas riquezas y con esas bendiciones que tienen, que a lo mejor no son la voluntad de Dios, y cuando se den cuenta de que no era la voluntad de Dios, van a encontrarse con la sorpresa de que todo lo que hicieron, lo hicieron para ellos mismos. Entonces a Esaú se le dio lo mejor de la tierra, se le dio el rocío del cielo, y se puso a trabajar y logró obtener lo que quería que su padre le diera, pero sí, le costó más de lo que le hubiera costado si hubiera recibido esa bendición. Porque como vamos a ver más adelante, o más bien, y como vamos a ver más adelante, no solamente le costó trabajo, sino que el usar esa tierra, el aprovecharse del rocío, el trabajar tan arduamente por lograr los bienes materiales que deseaba tener, lo llevó finalmente a perder lo más por lo menos. Lo llevó finalmente a perder lo más por lo menos. Porque al vender su primogenitura, al darle su primogenitura a su hermano menor, en realidad lo que estaba haciendo era que estaba despreciando las bendiciones espirituales que Dios tenía por recibir los bienes materiales.
Y eso es algo que nosotros como cristianos de estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo no sé, hay una calcomanía que salió hace muchos años, pero creo que todavía tiene algún significado, tiene alguna relevancia con nuestra manera de pensar hoy. Pero hace muchos años salió una calcomanía que decía: el que muera con más juguetes gana. ¿Sí? O sea, que el que se muera con más cosas materiales, con más dinero, con más carros, con más casas, con más de las cosas que ofrece este mundo, gana. Pero la verdad de las cosas es el que se muera con todas esas cosas, ¿qué le pasa? Se muere de todas formas y no se las puede llevar consigo, ¿verdad? No se las va a poder llevar al cielo y usarlas allá, se las va a dejar a alguien. Y tenemos que tener mucho cuidado de no despreciar las bendiciones espirituales que Dios quiere darnos, con tal de siempre estar en lo que en inglés se le llama el rat race, ¿verdad? La carrera de siempre estar teniendo más y más y más y más y más, porque a veces eso nos lleva a perdernos de las cosas que Dios en realidad quiere darnos, que son de mayor bendición y que van a ser de mayor satisfacción para nosotros. Debemos tener mucho cuidado entonces de no tener ese corazón de Esaú, de despreciar las bendiciones espirituales, las bendiciones que Dios puede tener en el futuro para nosotros por las recompensas inmediatas o la satisfacción inmediata de nuestros deseos o los bienes materiales. El Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 8, en el versículo 36 y 37, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Piensa en Esaú, tenía todas esas riquezas, tenía todo ese ganado, tenía todas esas esposas, tenía todos esos hijos, pero su alma eterna estaba perdida. Su alma eterna no tenía paz. De hecho, una de las cosas que Isaac le dice es que va a tener que vivir por medio de su espada. Entonces tenía todo eso, pero no tenía paz. Y lo que todo mundo quiere, al menos la gente que yo he conocido y la gente a la que yo que he aconsejado, ya sea en sus matrimonios o en discipulado personal, lo que más dicen es: pastor, lo que quisiera tener es paz en mi vida. Quiero tener paz en mi casa. Quiero tener paz en mi trabajo. Y saben que todas las posesiones materiales que podamos tener nunca nos pueden dar la paz. Nunca nos pueden dar la paz. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios diciéndonos que Dios está de nuestra parte, que Dios está de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. No hay nada a lo que tengamos que temer. Ni a la pobreza, ni a las carencias, ni a la muerte, a nada. No tenemos por qué temerle a nada. ¿Sí? Pero Dios tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser como aquella tierra que se nos menciona en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador, verdad? Cuando el sembrador sale y tira la semilla, que es la palabra de Dios, y cae en diferentes tierras. En Mateo 13:22, al hablar de la parábola del sembrador, se nos dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Y esa tierra es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Hay personas que son entonces aquí caracterizadas por esta tierra, que reciben la semilla, reciben la palabra, pero todas las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, de que si tengo más voy a ser más feliz, de que si tengo más voy a tener más paz, de que si tengo más las cosas van a estar mejor, ese engaño ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y no solamente no llega a dar fruto en la iglesia en general, no solamente no llega a dar fruto en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos, no llega a dar fruto ni en nuestra propia vida. Nunca podemos saborear ese fruto de la paz, nunca podemos saborear ese fruto del amor, nunca podemos saborear ese fruto del dominio propio, nunca podemos saborear ese fruto de saber que sabemos que estamos bien con Dios.
¿Por qué? Porque los engaños de las riquezas, todas esas preocupaciones que tenemos por las cosas del mundo, como los espinos ahogarían a una semilla, ahogan la palabra en nuestro corazón. Y todas esas cosas vienen a ocupar en nuestro corazón y nuestra mente el lugar que la palabra de Dios debe ocupar. ¿Sí? Lo he dicho muchas veces, pero tenemos un dicho en inglés que dice garbage in, garbage out, que quiere decir, si le metes basura va a salir basura. Si nuestra mente y nuestro corazón está lleno de los engaños de las riquezas y del querer siempre tener más y prosperar y poder abarcar más, eso es lo único que lo único que va a salir de nuestra vida. Esto es lo que los frutos que nosotros vamos, o como nosotros vamos a medir lo fructuoso de nuestra vida, ¿sí? Pero si nuestra mente y nuestro corazón están ocupados en la palabra de Dios y en descubrir la voluntad de Dios y en hacer lo que Dios quiere que hagamos, entonces nuestra vida va a manifestar esos frutos también. Sí, en Lucas capítulo 12, los versículos 15 al 21, Jesucristo también hablando aquí dice, también les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia. Noten por favor, cuiden de toda avaricia. No dice de la avaricia, dice de toda avaricia. Lo que quiere decir que hay diferentes tipos de avaricia. Puede haber avaricia por el poder, puede haber avaricia por el estatus, puede haber avaricia por la fama, puede haber avaricia lógicamente por el dinero, todo tipo de avaricia. Y aquí el Señor les está diciendo, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Noten eso por favor, la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. A veces nos comportamos como que nuestra vida depende precisamente de los bienes que poseemos. Como que si no lo tenemos, vamos a morir. Como que si no lo tenemos, algo va a faltar. Como que si no lo tenemos, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y aquí se nos dice que claramente que nuestra vida no depende de los muchos bienes que poseamos. En el versículo 16 de Lucas 12 sigue diciendo, además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo en el versículo 18, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Noten, este hombre, por todos los bienes que tenía, sentía que ya no tenía que preocuparse. Sentía que ya no tenía por qué preocuparse de nada. Sentía que ahora sí podía empezar a disfrutar de la vida porque ya tengo todo esto. Sí, de nuevo, cuidado, porque la Biblia lo pone aquí delante de nosotros para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que en realidad son importantes. Y a veces decimos, nada más con una televisión de 40 pulgadas. Nada más con una televisión de 50 pulgadas. Esa se mira bien, pero ¿qué se sentiría tener una de 60? Esa está fenomenal, pero ya salieron las de 80. Y aplíquenle lo de la televisión a cualquier otra cosa, ¿verdad? Al carro, ¿sí? A la casa, ¿sí? Al teléfono celular. Ahorita ya me anda por ir a comprar el Galaxy S6, porque el que yo tengo es el 5. Le doy tantas gracias a Dios que tengo un contrato que cumplir, y si no cumplo ese contrato no puedo ir por el 6. Y ahora entiendo que Dios me hizo agarrar ese contrato, porque ese contrato está jalándome las riendas para no ir y agarrar el 6. Pero créame que si tuviera el dinero para pagar por el contrato y terminar con él y comprar el 6, iría y compraba el 6. Pero gracias a Dios no puedo. Y estoy conforme. Y a veces por eso Dios no nos da todo lo que pedimos. A veces por eso Dios, por más que pidamos esto, aquello, lo demás, no nos lo da. Porque nos dice, no, cálmate. Apenas si puedes con lo que tienes, si quieres más.
Te estoy salvando de que te metas en un agujero más profundo, de que el agua te llegue más arriba de donde ya está. Cálmate, no te aceleres tanto. Entonces este hombre se dice a sí mismo: ya puedo descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Y luego noten lo que dice el versículo 21: eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Eso es lo que le sucede. Eso es lo que le pasa. No es eso es lo que quizás le pase. No es eso es lo que pudiera pasar. No dice eso es una posibilidad. No, dice eso es lo que le pasa. Eso es lo que será. Perdón, esta noche vienen a quitarte tu vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Ahora quiero decirles algo que no está diciendo esto, ¿sí? Esto no quiere decir que aquel que acumula riquezas pero no da ofrendas o no da diezmos, eso es lo que le va a pasar. Esto no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir, esto es lo que le pasa a aquel que se preocupa más por acumular riquezas terrenales, pero no se preocupa por acumular riquezas en el cielo. ¿En qué forma se acumulan riquezas en el cielo? Pues no nada más con el dinero, porque el dinero no se necesita en el cielo. Definitivamente ofrendas, diezmos tienen algo que ver con ello, porque diezmos y ofrendas se usan para poder llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo, para tener esta iglesia y para poder tener aire acondicionado y poder tener calefacción y luz y proyección y todo lo demás. Lógico, de eso es parte. Pero también el servicio a la iglesia. También el darse uno mismo al servicio de Dios. También el hacer lo que los discípulos y apóstoles hicieron, que fue llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Todo ello ayuda para acumular tesoros en el cielo. Porque estamos entonces con todo ello cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces a veces nos clavamos, como decimos en Mexicali, a veces nos clavamos mucho en lo que son el dinero, ¿verdad? Y cuando uno habla de estas cosas, siempre, ahí están los pastores otra vez con el dinero. Lo que pasa es que quieren que les demos nuestro dinero. El diezmo ni siquiera es del Nuevo Testamento, y ahí están que el diezmo y la ofrenda. Y siempre que llego, por más tarde que llegue, siempre buscan la manera de que llegue antes de que recojan la ofrenda. Porque lo único que quieren es mi dinero. No. Es como dice Pablo cuando le escribe a los filipenses: ¿saben qué, filipenses? Yo me gozo en que ustedes sean los que han estado participando conmigo en el asunto de dar y recibir. Y dice: no porque yo tenga necesidad, sino porque quiero que haya estas ofrendas sean apuntadas o puestas a su cuenta, les sean apuntadas a su cuenta para que ustedes hagan tesoros en el cielo. De eso es de lo que se trata. Sí, porque ¿saben qué? Jamás, por más que demos, por más que ofrendemos, por más que hagamos, jamás vamos a dar en la misma cantidad o nivel que dio Dios al darnos a su Hijo unigénito, para que al creer en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Nunca. Podríamos tener 100 vidas para servirle a Dios, y ni con esas 100 vidas pagaríamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces no se trata de eso. Se trata de que no queremos terminar como esta persona que estamos trabaje y haciendo y acumulando, y hoy vienen a pedirnos nuestra vida. Y todo aquello que logramos tener, ¿para quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Sí? ¿Quién va a sacarle provecho? De todas maneras no logré tener todo lo que quería tener. Lo estaba acumulando y miraba que crecía la cuenta y luego pensaba: ya tengo para comprar lo que quería, pero si lo compro la cuenta va a bajar, y no quiero que la cuenta baje, quiero que siga creciendo. Entonces ni siquiera tenemos lo que queríamos comprar, porque al pensar en que vamos a rebajar la cuenta total por la cantidad que vamos a pagar por esa cosa, nos hace titubear. No me voy a esperar a Navidad, porque en Navidad los rebajan hasta $200.
Vamos a esperar hasta después de Navidad, porque entrando el año nuevo van a rebajar los otros 500 porque lo quieren vender. Pero para cuando llegue el año nuevo, lo que quería ya es obsoleto y salió lo más nuevo, y lo más nuevo cuesta más caro. Entonces ahora tengo que trabajar más duro para que me alcance a comprar lo más caro, porque lo que quería comprar antes ya no me va a servir de nada, porque estas nuevas televisiones son inteligentes. Son inteligentes. Saben antes que yo lo que quiero ver. Me puedo conectar al Facebook en la televisión. Es que puedo estar viendo la televisión y en una esquina poner el Facebook y estar cotorreando con mis amigos acerca de lo que estoy viendo. Esa es la que quiero. Pero ahora ya no me alcanza. Hay que meterle otras 80 horas de overtime entonces. Vieja, tienes que buscarte un part-time cuando menos. Y te prometo que en cuanto tenga esta, entonces ya te puedes dejar de trabajar. Y así sucesivamente. Necio. Esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Y eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, comenzando con el versículo 6. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Noten, la piedad. ¿Saben lo que quiere decir piedad? Piedad, como la usa Pablo aquí, quiere decir el carácter según Dios. Ese carácter piadoso de Dios. Cuando el cristiano llega a tener ese carácter piadoso de Dios, es una gran ganancia para el cristiano. Pero no es nada más tener el carácter, sino que ese carácter tiene que ir acompañado de contentamiento. Y cuando hablamos de contentamiento, estamos hablando de que estoy contento con lo que tengo, porque es lo que Dios me ha querido dar hasta ahorita. Y cuando Él quiera darme más, Él me lo va a dar sin que yo me tenga que esforzar tanto. Cuando Él me quiera dar, Él me lo va a dar porque Él sabe que es tiempo de que yo lo tenga. ¿Sí? Versículo 7 sigue diciendo Pablo ahí: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Noten por favor hasta dónde puede llegar la avaricia. Noten hasta dónde puede llegar la codicia. ¿Sí? Los que quieren enriquecerse, de nuevo dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse, los que están afanándose por tener las riquezas y todo lo demás, caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas, malas para la salud. ¿Alguna vez han oído de alguien que tiene mucho dinero que de repente lo pierde y se suicida porque ya no sabe qué va a hacer sin su dinero? ¿Alguna vez han oído de gente muy rica que tiene todo tipo de males físicos como úlceras y el corazón de alta presión y los riñones le duelen y las manos y los pies constantemente se le están hinchando y los dolores de cabeza no lo soportan y están toda la noche despiertos mordiéndose las uñas y jalándose los cabellos y los tienen porque no saben qué va a suceder si no llega la orden que pusieron a tiempo y pueden enviarla a su cliente a tiempo para que le llegue a tiempo y puede estar en las tiendas cuando tiene que estar, y si no llega el día que tiene que llegar van a perder 5% diario hasta que llegue y todavía no tienen nada en las manos y todos ya se están muriendo por todo lo que no pudiera pasar. Sí, eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, noten lo que dice aquí por favor, por codiciarlos se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Noten, se extraviaron de la fe. Sí, tengo que trabajar. Tengo que trabajar tarde. Tengo que trabajar el domingo. No puedo estar yendo a la iglesia 2-3 veces a la semana.
No puedo estar congregándome con los hermanos para tener compañerismo los unos con los otros y animarnos los unos con los otros. No puedo estar yendo a orar todo el tiempo. Alguien tiene que ocuparse de mis necesidades. Y si el number one no se ocupa de number one, nadie se va a ocupar. ¿Qué tal Dios? ¿Qué tal si se lo dejamos a Dios? De vez en cuando hay que dejárselo a Dios. Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos que no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber o por lo que han de ponerse. Porque por todas esas cosas se afanan los gentiles, los incrédulos. Pero ustedes, ¿qué les dice? Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De la marca que quiero? Quizás no. Quizás nunca me vaya a poner un traje de Giorgio Armani. ¿Sí? Pero Dios me puede proveer un traje de la Walmart. Claro que sí. Quizás nunca me vaya a poner unos jeans de Calvin Klein. Pero los Levi Strauss están bien y no están muy caros. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, hay demasiadas cosas que nos llevan a veces a codiciar, cosas que en realidad son nocivas para nosotros y que pudieran, si no tenemos cuidado y si no prestamos atención a estas cosas, que pudieran llevarnos a extraviarnos de la fe y acabar por experimentar muchos dolores. Mateo 6:24, el Señor Jesucristo, yo creo que esto debe de arraigar todo bien. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes, les dice a sus discípulos, aquellos que lo están siguiendo, aquellos que caminan con Él, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, no se puede, porque tarde o temprano se va a descuidar a uno por cuidar del otro. Tarde o temprano se va a ver más necesario uno que el otro. Y nos vamos a tener que ver en la posición de tener que decidir cuál de los dos es más importante para mí hoy. Y si nos proponemos ya que el más importante para nosotros es Dios, entonces cuando tengamos que elegir entre Dios y las riquezas, no vamos a tener ningún problema porque ya propusimos en nuestro corazón que eso es lo que vamos a hacer. ¿Y saben qué? Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, no nos vamos a estar lamentando porque hubiéramos podido trabajar 60 horas en lugar de 50. No nos vamos a lamentar por eso. No nos vamos a lamentar porque hubiéramos podido tener un carro más nuevo, una casa más grande, etcétera, etcétera. Nos vamos a lamentar por todo el tiempo y las energías que usamos para buscar tener todo eso que hubiéramos podido usar para pasarlo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, en la carne y espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que vamos a decir. Oh, sí, Señor, dame unos cuantos años más yo quiero ver a mis hijos casados. Yo quiero caminar, llevar a mi hija al altar y verla casada. Ok, ya se casó. Ok, Señor, ahora quiero ser abuelito. Ok, ya tuvo su primer hijo. Ok, Señor, pero ahora quiero ser bisabuelito. Señor, unos cuantos años más, nada más. Pero, carnal, ya tiene 120 años, no le hace, dame otros 20. Díganme, ¿hay un día bueno para morir? Si alguien sabe de un día bueno para morir, dígamelo, para ponerlo en mi calendario. No hay un día bueno para morir. Todos amamos esta vida, ¿no es cierto? Vivámosla entonces de tal manera que cuando llegue ese día podamos decir, ok, la usé sabiamente. Mis hijos no pueden decir que los dejé por el trabajo. Mis hijos no pueden decir que no fui a sus juegos por estar ganando más. Porque ellos saben que lo hice por ellos. Ok, es una idea noble. Pero me acuerdo cuando mi papá trabajaba en Los Ángeles y mi mamá mis hermanos y yo vivíamos en Mexicali, que mi papá venía a visitarnos un par de veces al mes, quizás, a veces hasta pasaban 2 meses o 3 sin que viniera. Me acuerdo que le decía, Juan,
No le hace que comamos puros frijoles y tortillas de maíz. Ya vente. Te necesitamos. Tus hijos son adolescentes y necesitan que tú estés aquí. Yo no tengo la dureza que ellos necesitan que se les aplique para que obedezcan. Te necesitamos. Hey, papá, ya me falta muy poco para construir la casa que quiero. Con unos cuantos dólares más. Un año más. O otro año más. Pero es que le quiero poner machimbre enfrente y quiero poner estas ventanas y quién sabe qué. Le digo algo y a lo mejor un día mi papá ve esto. La casa que mi jefe quiso construir, hasta ahorita todavía, hay cosas que no le ha terminado de hacer. Y no es por falta de dinero. Es que simplemente se tardó tanto en hacerlo que ¿ya para qué? Pero todo el tiempo que se esforzó tanto por querer hacer todo eso, ya no lo puede volver a tener. Sus hijos crecieron sin él. Mi hermana se convirtió en adolescente y luego señorita y luego tuvo su novio y mientras él no estaba aquí. Yo nunca tuve la oportunidad de ir con él y decirle, papá, mira, tengo este problema con esta muchacha o algo acá o allá, porque no estaba ahí. Y yo sé que lo estaba haciendo por nosotros. Y estoy tan agradecido con él por todos sus esfuerzos y por sus sacrificios. Estoy agradecido con él, créanmelo. Pero si tuviera que escoger entre todo lo que nos dio, que nunca fue todo lo que quise, pero todo lo que nos dio, y haberlo tenido a él ahí, hubiera preferido tenerlo a él ahí. En serio. Entonces no debemos de caer en esto. La piedad con contentamiento es gran ganancia para el cristiano. Y no podemos nunca creer que podemos servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. ¿Sí? Y ese era el carácter, ese era el corazón de Esaú. Su preocupación desde el momento en el que su padre bendijo a su hermano menor fue: ¿y yo qué, papá? ¿A mí no me vas a dar nada? Y el papá le dijo: ¿sabes qué? Vas a vivir en lo mejor de la tierra, vas a aprovecharte del rocío del cielo, vas a tener la manera de tener las cosas que quieres tener. Y se puso a trabajar y las tuvo, pero ¿a qué precio? Vamos a ver más adelante. Versículo 9 de Génesis 35 sigue diciendo, 36 sigue diciendo, estas son las generaciones de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Ahora aquí las palabras que dice aquí Esaú, padre de Edom, cuando dice que es padre de Edom, está hablando de la nación de edomitas que surgió de Esaú, que era Edom. Edom y los edomitas se mencionan en la Biblia, note esto, 130 veces. 130 veces. Tienen una parte importante que cumplir en la Biblia, porque el Señor los usa como un ejemplo de lo que sucede cuando alguien está dado a seguir el espíritu que Edom o Esaú tenía. Y Edom después, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de la supuesta reconciliación entre Esaú y Jacob? Pues esa reconciliación nunca se llevó a cabo completamente, porque Edom siempre fue, y como bien señalaba un hermano la semana pasada o la semana antepasada, sigue siendo los descendientes una espina en el costado de Israel. Cuando los israelitas llegaron a través del desierto a la tierra prometida en la época de Moisés y quisieron atravesar la tierra de Edom para poder llegar más pronto, los edomitas no se los permitieron. Los israelitas les dijeron: miren, no vamos a agarrar de su agua, no vamos a tocar sus sembradíos, y si algo tocamos nosotros estamos dispuestos a pagarles. Y los edomitas dijeron: vayan y denle la vuelta por otro lado, pero por nuestra tierra no van a pasar. Y si quieren leer más acerca de ellos, lean Números capítulo 20 y Números capítulo 21. Sin embargo, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que Dios mandó que Israel tuviera una consideración especial hacia los edomitas que estaban entre los de Israel. En Deuteronomio 23:7 les dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano.
Entonces Dios todavía sí, aun cuando hizo Edom todo lo que hizo contra Israel, de todas maneras Dios le dijo a Israel que no los aborreciera, de hecho que los cuidara, de hecho que les hiciera el bien porque eran sus hermanos. En los días de Saúl, sí, cuando los israelitas quisieron rey y Saúl fue el primer rey, Edom fue sometido a Israel. En otras palabras, Edom fue vencido y tuvieron que pagarle tributo a Israel. Eso lo leemos en 1 Samuel 14. Y luego David estableció guarniciones en algunas de las ciudades de Edom, según lo que nos dice 2 Samuel 8:14. Pero más tarde, en los días de Joram, que era el hijo de Acab, uno de los reyes de Israel, los edomitas se independizaron de Israel. Y podemos ver claramente lo que Isaac le dijo a Edom cuando lo bendijo finalmente, cuando le dijo que iba a vivir en lo bueno de la tierra. En Génesis 27:40 le dijo: vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano, y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo. Sí, entonces muchos años antes Isaac le dijo precisamente eso a Edom. Sí, que iba a tener que vivir por su espada, iba a tener que vivir por sus fuerzas, iba a tener un día que servir a su hermano, pero que iba a llegar el día en el que iba a ser fortalecido como nación, iba a poder quitarse el yugo de los israelitas del cuello. Ahora, los profetas hablan acerca de Edom, y en su mayor parte cuando hablan acerca de Edom es para condenarlo por algo. Sí, por ejemplo, Jeremías, en Jeremías 49, versículos 17 y 18. Y Edom quedará en ruinas. Todos los que pasen junto a ella quedarán asombrados y se burlarán de todas sus calamidades. Le pasará lo mismo que a Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, como fueron destruidas. Nunca más volverá a ser habitada. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí que Dios no estaba contento con Edom. ¿Sí? Podemos ver aquí que Dios estaba todavía airado con Edom y que Él iba a cumplir lo que le había dicho. Ezequiel dice en Ezequiel 25, versículos 12 al 14: así ha dicho Dios el Señor, los de Edom tomaron venganza del pueblo de Judá, y no solo se vengaron de ellos, sino que cometieron muchos crímenes. Por eso así ha dicho Dios el Señor: yo también extenderé mi mano contra Edom y los destruiré. Acabaré con su gente y sus ganados. Desde Temán hasta Dedán caerán a filo de espada. Dejaré que mi pueblo Israel tome venganza de Edom y que Edom caiga en sus manos, para que hagan con ellos lo que demandan mi enojo y mi ira. Así experimentarán mi venganza. Palabra de Dios. Entonces Dios no tomó a la ligera todo lo que Edom hizo. Dios no tomó a la ligera todo lo que Esaú y luego sus descendientes hicieron. ¿Sí? Herodes el Grande, el que mandó matar a todos los niños cuando nació Jesucristo, era edomita. Él era descendiente de Edom, de Esaú. ¿Sí? Y desde el momento en el que el Islam empezó a conquistar el Medio Oriente, la región que le pertenecía a Edom fue prácticamente desocupada, a excepción de algunas tribus nómadas y errantes que se quedaron en algunos lugares como puestos militares, pero se han reducido a la nada. He oído a nuestro pastor Brian decir: ¿saben qué? Busquen un pasaporte edomita, no lo van a encontrar en ningún lugar. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Para bien o para mal, las promesas de Dios se cumplen, y la mano de Dios se va a sentir para vida o para muerte, para bendición o maldición. Abdías es un libro de un solo capítulo, que todo el libro es una profecía en contra de Edom. En Abdías 1:1 dice: visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor, y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Dios el Señor acerca de Edom: levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Entonces podemos ver aquí que Edom sí fue muy rico, Edom sí logró todas esas cosas, pero ¿a costo de qué? ¿Al costo de qué? Al costo de su alma eterna, al costo de que la ira de Dios descendió sobre él.
Ahora noten versículo 10 de Génesis 36. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y el hijo que ella le dio fue Amalec. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Ahora es digno de notar aquí el nombre Amalec, porque este Amalec está vino a ser el padre de los amalecitas, que fueron enemigos notables de Israel. Éxodo 17, Deuteronomio 25, Primera de Samuel 15, todos nos hablan de él y cómo Dios mandó que Saúl acabara con todos los amalecitas que desobedeció. Y algunos conocemos la historia, pero si no, pueden leer Primera de Samuel 15. Ahora, los versículos 13 y hasta el 43 son una gran cantidad de nombres, algunos muy difíciles de pronunciar. Así es que se los voy a dejar de tarea para que se los aprendan y la semana que entra me los traigan memorizados. No los vamos a leer todos. Pero podemos ver, por ejemplo, en el versículo 39, cuando murió Baal-Hanán. Baal era uno de los dioses paganos contra los que Dios advirtió a los hijos de Israel que no debían postrarse, ¿sí? Entonces vemos que en la descendencia de Edom o de Esaú se practicaba la idolatría, se practicaba el adorar dioses que no eran Dios, y Edom, aunque era hermano de Jacob, se fue apartando de todo lo que estuviera relacionado con Dios, al punto de incluso llamar a algunos de sus descendientes Baal, que, como les digo, era el nombre del Dios que más aborrecía el Dios verdadero Jehová, y contra los quienes les advirtió que no debían adorar. ¿Sí? Ahora, todos estos nombres de los que hemos visto aquí, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Y cuando vemos a los reyes y cuando vemos a los jefes de entre los descendientes de Esaú, y vemos lo que hicieron, y vemos la lista de nombres y lo que algunos de estos significaban, podemos ver con más claridad lo que Dios quiso decir cuando Dios dijo que amó a Jacob, pero que aborreció a Esaú. ¿Sí? Dios sabía desde antes de que nacieran los dos cómo iban a ser en su manera de ser, en su carácter, en lo que iban a buscar, en lo que iban a seguir. Y por eso varias veces en Malaquías, en Romanos, nos dice, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pero debemos notar también que a pesar de que fue rechazado por Dios en lo que respecta a ser elegido para un papel fundamental en el plan de la redención de Dios, también Dios le dio la habilidad para poder tener grandes riquezas y grandes bendiciones. Y esto nos debe abrir los ojos a algo muy importante. Si Dios bendijo tan abundantemente a aquel que aborreció, que desechó, que no quiso que fuera el elegido del cual naciera un día el Mesías, ¿cuál será la magnitud de sus bendiciones para aquellos que sí son los elegidos? ¿Qué estará o qué no estará dispuesto Dios a darnos a los que sí somos elegidos por Él? A los que sí somos parte de las personas que hemos venido a Cristo porque Él nos ha llamado y Él nos ha hecho hijos de Dios por adopción. ¿Sí? Entonces yo creo que debemos de tener confianza en que si Dios bendijo de esta manera o permitió que Esaú tuviera todas estas riquezas, permitió que Esaú fuera tan prosperado, entonces para nosotros los que somos elegidos, imagínense las bendiciones que tiene para nosotros, la cual, o de entre las cuales la más grande es conocer a Jesús. ¿Sí? Pablo nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no todo lo que queramos, todo lo que necesitamos y todo lo que es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Las bendiciones espirituales que obtendremos de parte de Dios son de mucho más valor que cualquier bendición material que podamos lograr tener aquí en la tierra. ¿Están de acuerdo? Porque de nuevo, como aquel hombre que tuvo mucho y dijo: ahora sí puedo descansar, ahora sí puedo disfrutar de todo esto, ahora tengo todo lo que necesito.
El Señor viene y le dice: necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Y saben que en ese momento que se nos venga a pedir nuestra alma, en ese momento que se nos venga a pedir nuestra vida, ¿saben qué es lo más precioso que vamos a poder tener en nuestro tesoro? Cristo en nuestro corazón. Porque el tener a Cristo en nuestro corazón significa que en el momento que nosotros entreguemos el alma, ¿sí?, vamos a ir a estar en su presencia por toda la eternidad. No así con el que tiene todos sus tesoros aquí en la tierra. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Noten el versículo 21, por favor, muy importante: pues donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Permítame preguntarle, y no me conteste a usted, escudriñe su propio corazón y contéstese a sí mismo: ¿en dónde está su tesoro hoy? ¿En dónde está su tesoro hoy? Si no encuentra su tesoro en Jesucristo, su tesoro está en el lugar equivocado. No le hace que su tesoro sea su cónyuge, no le hace que su tesoro sean sus hijos, no le hace que su tesoro sea lo que sea, por muy bueno que sea. Si su tesoro no es Jesús, su corazón no está en donde debe estar. Si su tesoro no está en el cielo con Él, su corazón no está en donde debe de estar. No quiere pasar por lo que pasó Edom. No quiere dejar las bendiciones espirituales por los bienes materiales. Yo creo que usted, como yo, queremos todos saber, que sabemos que si hoy vienen por pedirnos nuestra alma, no nos van a decir necios. Nos van a decir: vámonos. Vámonos para que recibas tu tesoro. Allá te lo tengo guardado en el cielo. Vamos a terminar con esta escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8, en donde dice Pablo: no se engañen, no se engañen. Y si la Biblia nos advierte que no nos engañemos, ¿sabe por qué es? Porque podemos engañarnos nosotros mismos. Podemos creer que todo está bien cuando no lo está. Podemos creer que todo está en el lugar que debe de estar cuando no lo está. Y por eso nos dicen: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Lo que estamos sembrando ahorita, eso es lo que vamos a cosechar tarde o temprano. No se puede sembrar maíz y cosechar trigo. No se pueden sembrar naranjas y cosechar limones. Si lo que estemos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. El versículo 8 dice: el que siembra para sí mismo, y en la Reina Valera 60 dice: el que siembra para la carne, pero el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Dígame, ¿qué quiere cosechar usted? Porque depende de lo que está sembrando ahorita, es lo que va a cosechar. No hay vuelta de hoja, no hay equivocación. Lo que esté usted sembrando ahorita, eso es lo que va a cosechar. Y mi oración para usted, por mí mismo, es que estemos sembrando para el reino de Dios. Que estemos sembrando para el reino de Dios. Porque si estamos sembrando para el reino de Dios, el Espíritu nos va a llevar a cosechar vida eterna. ¿Sí? Y saben que todo esto no se los estoy diciendo, y no creo que la Biblia lo diga para condenarnos porque queremos tener más o queremos tener... No, lo único que nos está diciendo es: eso no es lo más importante. Y no debemos permitir que eso se convierta en lo más importante. Lo más importante es nuestra vida con, en y para Dios, en Jesucristo, guiado siempre por el Espíritu Santo. Y todo lo demás, hey, es como el frosting en los pasteles, ¿verdad? Ese es el pilón, ese es el copis, ese es lo que está de más. Sí, pero el pan, lo que verdaderamente está sabroso y nutre y agrada, eso es lo que debemos buscar. ¿Sí? Porque ahí es en donde encontraremos verdadera satisfacción. ¿Sí? En Dios.
y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén.